¿Qué te parecen 365 días de contenidos digitales para tu empresa, negocio o emprendimiento? Somos especialistas en redes sociales, diseños, textos, guiones, audio, ilustraciones y correcciones. Realizamos contenidos digitales para tu emprendimiento. Octaedro Contenidos. Contenidos de calidad todos los días del año. Seguimos en Fuera de Orden. Crónica de la Desgracia Nacional e Internacional, Plomería Informativa. Hoy es lunes ácido, y está como todos los lunes con nosotros Alberto Franceschi. Alberto, bienvenido otra vez. Aquí estamos, Daniel. Dale. Bueno, Alberto, hay a veces exceso de cosas que comentar, porque pasan tantas cosas que uno no sabe por dónde terminar. Pero yo creo que lo más horrible que yo he visto estos días ha sido el resultado que ha pasado bajo la mesa de los grandes medios de la encuesta nacional de vida del venezolano, donde se habla de unos números que yo creo que ni en los peores tiempos de la peor pobreza en Venezuela se hablaba de eso. Mira, 3 datos. La población de Venezuela se redujo. Es decir, el chavismo, el socialismo del siglo XXI ha declarado al venezolano en extinción. La esperanza de vida del venezolano ha caído 3 años. Es decir, las nuevas generaciones van a ser 3 años, van a vivir 3 años menos que las previas. El 10, y aquí es donde me parece importante, el 10% de la población, es decir, 2.8 millones de personas concentran el 40% de la riqueza y de los recursos. Y el 51% de los migrantes que se han ido, de esos 6 millones que se han ido, tienen entre 15 y 29 años. O sea, está un drama. Y en medio de todo eso, salta que el país, que Venezuela, cuenta con 1.200 personas representantes, 1.200 corruptos en el esquema de corrupción de los Pandora Papers. Bueno, si tenemos que hablar de dónde están los reales y de quién causó esta desgracia, ahí están esos 1.200. No sé cómo lo veas tú, Alberto. ¿Por qué no agregas algún comentario sobre los Pandora Papers, que es una cuestión muy nueva? De los Pandora Papers está en nuestro primer segmento, hemos hablado de los principales personajes. Pero lo que hay que decir con respecto a los Pandora Papers es que, por supuesto, que habrá un revuelo muy concentrado alrededor de personajes que han estado históricamente en contra de la izquierda. Y además de eso, se ocultarán y se magnificarán algunas cosas. En España esto se está tratando a nivel de farándula, como siempre la prensa española farandulera. Además de eso, sacando de contexto algunas cosas. No es ilegal tener una compañía offshore. El problema y lo verdaderamente problemático es que una persona tenga una compañía offshore y esa persona sea funcionaria pública. Porque si usted tiene una compañía offshore y está ocultando el origen de ese dinero, es porque usted ese dinero por alguna razón lo quiere ocultar. Shakira, Pep Guardiola, Julio Iglesias, Claudia Schiffer ocultaban el dinero por razones fiscales para que el fisco no les quite demasiado. Algunos de ellos lo regularizaron, caso de Pep Guardiola, cosa que no dicen los reportajes porque vale más el titular escandaloso que profundizar en la verdad. Pero Pep Guardiola, según dicen los mismos documentos, tenía una empresa en un paraíso fiscal donde ocultaba algo así como unos 3 o 4 millones de euros, y cuando hubo una amnistía general, lo que llaman en español una regularización, donde le dijeron a todo el mundo, mire, lo que usted tenga por ahí escondido, tráigalo, declárelo y no se le va a multar ni se le va a meter preso siempre y cuando pague lo que corresponde. Él se regularizó, él dijo, aquí está, yo tenía esto, dime cuánto debo y ya está. Es decir, el tipo cerró, pero lo ponen en los titulares. Por supuesto, te dicen que
El problema está en que hay un ministro de Bolsonaro, hay el presidente de Ecuador de la derecha, hay el presidente de Dominicana de la derecha, hay, pero ninguno, hay Sebastián Piñera de la derecha, ultramontana. Pero me dio muchísima risa cuando esta mañana reviso los titulares de Russia Today, esa fábrica de fakers y de barbaridades, y por ninguna parte hablan del amante de Putin, del amante de Putin, madre de un hijo que ella que tiene con él de 18 años, que era propietaria, ni hablan de la mafia, de los capos de la mafia rusa, ni de los oligarcas cercanos al círculo más estrecho de Putin, porque así son. Pero en todo caso, a mí, lo que me tiene que doler no es ni Pep Guardiola ni Shakira, ni Julio Iglesias, ni Miguel Bosé, porque esos carajos no son familia mía. A mí lo que de verdad me alarma, me atormenta y me dio o sea, de verdad una sensación de náusea real, fue ver que Venezuela figura entre los 7 países con más beneficiarios de ese esquema de corrupción, al mismo tiempo que Venezuela es en este momento el país que más migrantes expulsa de su territorio. Un país que está con estos números que hemos visto de la encuesta nacional de calidad de vida. Entonces, es mentira, Alberto, eso que se decía antes, que la corrupción no mataba. La corrupción mata, y la corrupción es la que ha matado a la República de Venezuela. Sí. Ahora, hay una cifra que no sé si se han resaltado o no en esta encuesta, que es los índices de miseria absoluta, los que están en la indigencia, ¿a cuánto alcanza? Porque con esas características de migración por hambre, por privaciones, por falta de libertades, más la distribución regresiva del ingreso, la pérdida de esperanza de vida, etcétera, la estructura de acceso, la estructura de la población que accede o no a la alimentación básica, por ejemplo, es un índice importantísimo. ¿Cuánto es ese índice de acceso a la alimentación? Parece que la indigencia ha aumentado prodigiosamente en la última etapa también. Indigencia es indigencia, o sea, es acostarse con menos o sin comer o con una comida, ¿entiendes? O una comida muy mal hecha. O sea, esos son los índices más pavorosos. Lo de la desnutrición infantil faltaría seguramente en medirla, y los índices de escolarización, que en Venezuela estaban falsificados antes porque los niños iban a la escuela para comer algo, porque se les daba alimento en las escuelas, y ahora eso desapareció también. Es decir, hay una cantidad de estadísticas no conocidas que señalan que el cuadro es aún más espantoso que los más pesimistas que podamos imaginar sobre el reinado del chavismo. Mientras tanto, este gordiflón, hablador de pendejera, este Maduro chico, cree que bailando resuelve la vaina, ¿entiendes? Creo que además de eso, Alberto, hay algo que es también alarmante, ¿no? Que cuando o sea, se ven las cifras, una cosa es ver las cifras, una cosa es ver lo que dicen las cifras en una encuesta. Y otra cosa es, mira, si un país tiene 80% de pobres, Alberto, es porque tú caminando por las calles de cualquier parte de Venezuela te vas a encontrar esos pobres. O sea, es imposible que viviendo porque estos días veía las imágenes de uno de los sectores privilegiados de Valencia, ciudad que tú conocerás mejor que yo, donde había una sede, recuerdo que era en la sede cercana a la sede de la empresa Movistar. Y era una cosa lujosísima, y había un restauranzote al lado gigantesco, y había otro bodegón. Y en la esquina estaba el camión de la basura siendo asaltado por gente buscando lo que se habían traído al restaurante. Entonces, ni en las zonas más privilegiadas, o mejor dicho, hasta en las zonas más privilegiadas, se ven estas cosas, se ven estos casos. ¿A dónde quiero llegar con esto? Hemos visto un esfuerzo monumental que se ha hecho en los últimos meses para posicionar una supuesta normalización de Venezuela. Y esa normalización de Venezuela choca y se estrella, se destruye y se vuelve añicos cuando se verifica un estudio serio como la encuesta nacional de calidad de vida, porque lo que te dice la encuesta es que lo único que se ha normalizado en Venezuela es la miseria, no la riqueza. Lo que sería normalizar, lo que uno podría decir, oye, empújalo para arriba, pero el chavismo los empuja para abajo. Ahora, Daniel, es que por donde lo miremos, una de las cosas más dramáticas que siempre
existirá en cualquier nación sometida a las mismas penalidades, es la falta de perspectiva. O sea, ¿cómo se sale de esto? ¿Cómo es que ve la gente posible salir de este atolladero inmenso en el que lo ha metido el chavismo? Y ahí es donde uno que tuvo la suerte de conocer un poco más de conjunto los procesos históricos y políticos, y que tuvo además la suerte de poder emigrar antes de que lo agarrara la marabunta esta, yo hace 7 años ya estoy fuera del país. Bien, nos angustia mucho. No porque queramos volver para ejercer poder, como toda esa fauna de la MUD que sueña. Y como no llegaban, entonces se montaron en un gobierno que inventaron ellos en el exilio para robar, que fue lo que han hecho. Una vez que también estos canallas reventaron esas esperanzas, ¿qué es lo que queda? ¿Qué podemos ofrecer al país aquello que hemos emigrado? ¿Qué podemos imaginar como futuro inmediato para una población de gente tirada al abandono por los que les correspondería sacarlos de allí? Porque cuando tú pactas con los sepultureros de la nación, que es el símbolo de todo esto, cuando toda esa oposición pacta con el responsable y el heredero del otro responsable de este desastre nacional, ¿qué es lo que queda por pensar, por imaginar, por qué es lo que puede esperanzar todavía a alguna gente? Y vemos que esto se ha reducido drásticamente el margen de personas que pueden imaginar un país próspero en el futuro, con un sistema de gobierno diferente, etcétera, ¿no? Es algo que a mí me angustia particularmente, Daniel, la falta de perspectiva. Claro, pero es que es angustiante, Alberto, porque cuando uno ve la dureza de los números y además constata casos como, por ejemplo, el de este joven reportero corresponsal de la cadena Mediaset, que falleció buscando que lo atendieran, que todavía no sabe ni de qué murió porque nunca le hicieron ni siquiera un examen. El caso de la doctora del Hospital JM de Los Ríos, quien prácticamente se moría de mengua en un banco frente al hospital esperando que le asignaran una cama. Parece ser que ya alguien, porque aquí se ha perdido hasta la solidaridad entre pares. O sea, ¿cómo es posible que unos médicos vean a una colega pasando por eso, sean incapaces de decir, oye, tráigala para que por lo menos dé una colchoneta y póngala aquí, aunque sea en el piso? No, es que ni siquiera eso. Y entonces uno ve esas cosas, Alberto, y yo vuelvo con el tema, porque es que a mí me parece tétrico esto. Alberto, esta gente se ha robado, fíjate que nada más con el esquema, es una cosa, nada más con el esquema de los Pandora Papers, hay $2.000 en juego. Con uno solo, $2.000 millones en juego. Con uno solo, que es el testaferro de Diego Salazar. $2.000 millones. Yo siento, Alberto, que nosotros, o sea, ¿quién va a recuperar? Ese dinero es de la República. Entonces, mientras los venezolanos se están muriendo de hambre dentro de Venezuela, mientras 6 millones de venezolanos se han ido, algunos de ellos inclusive a vivir en situaciones de indigencia, se han mudado, eran indigentes en Venezuela, son indigentes en Colombia, Perú, en Chile, anda este dineral por ahí regado, y yo lo que quiero saber es quién va a encargarse de que ese dinero quede congelado, no para que se lo den un fideicomiso a Martínez Nocete, para que los intereses los cobre Julio Borges. O sea, ese dinero es de la República, Alberto. No debería haber una iniciativa de rescate de ese dinero, de confiscación de esos capitales que se le han virlado al país y que se pongan al servicio de la recuperación del país. Daniel, pero es que lo más dramático de todo es que esto pertenece a un sistema de complicidades a nivel internacional, que son los mismos que ensalzan a los corruptos de allá, que a su vez quieren es participar de alguna manera. Te lo voy a poner en un solo acto simbólico. El señor Leopoldo López acaba de asistir al evento del Partido Popular en Murcia o en Cádiz, no sé qué. Acaba de hacer un evento, pues, donde el señor Casado reanuda, pues, su fidelidad teórica con el señor, teórica no, concreta y aterrizada con el señor Rajoy, y entre los invitados está Leopoldito, con el parlanchín peruano, premio Nobel, etcétera, y otros personajes y tal. Y entonces Leopoldo habla de
con términos duros incluso hacia Maduro, pero ya va, si tú eres del partido de Zapatero, habla mal de Zapatero, ¿sí? Me llamó la atención, fue por eso. Hablando mal de Zapatero, el que es beneficiario de todas las gestiones de Zapatero. Ajá. ¿Y qué significa eso? Bueno, que este muchacho, chico, está hablando a nombre de una élite mundial, de la élite en la que ya está su padre enchufado por adelantado, como miembro del Parlamento Europeo por parte del Partido Popular. Y entonces, y los verdaderos venezolanos reventados, chicos, de privaciones, ¿cómo se expresan en España? No pueden, porque eso ya está reservado para Leopoldito y los capelistas y para los adecos connotados, porque ese es el mundo de los bolichicos. Los bolichicos controlan la opinión pública opositora de España y de Europa, chicos. ¿Y quiénes son? Bueno, los beneficiarios de miles de millones de dólares. Miles de millones de dólares, se dice fácil. Entonces, cuando tú llegas a esa comprensión, pero bueno, ¿y por dónde está la salida de esta vaina, chicos? Que ya tienen preparada la alternativa. Después del chavismo viene la misma casta de mierda que nos ha gobernado por un siglo, chicos. Porque es que eso es. Bueno, Alberto, discúlpame, ojalá fuera la misma. Yo creo que está bien empeorada, viene sucia de todos los negocios que se hicieron para engordar sus fortunas durante el chavismo. Viene con las manos manchadas de sangre, porque aquí mandaron unos muchachos a dejarse matar en la calle mientras ellos ponían a buen resguardo a sus muchachos. O sea, esta gente es ética, legal y políticamente peor que todas las clases políticas que hemos tenido en el pasado. Yo creo que ni en el Monagato tuvimos tanta mierda en el sector político, Alberto. O sea, me atrevo a decir que si algo ha logrado esta clase política falsaria, protibularia y esas élites que siempre han manejado los hilos del poder, es llegar bien bajo en cuanto a niveles éticos en el continente. Yo dudo mucho que ni siquiera en Colombia las élites que se vincularon al narcotráfico y a la narcopolítica tengan, o sea, sean de una catadura peor a los que están en Venezuela, una cosa infame. Ya va, Daniel, ¿por qué no aprovechamos en un instante como este para dejar taxativamente claro que esto no es un lenguaje ni de marxistas, ni de neomarxistas, ni de revanchistas sociales, ni de, ¿cómo se llama esto?, de envidiosos, de indignados por la riqueza ajena. Todo lo contrario. Escúcheme, pero es que automáticamente cuando uno habla así, ya es tachado de un indeseable izquierdista. No, ya va, esto no es un tema de izquierdistas. Este es un tema, mi amigo, de liberales también, de gente que ha estimado que esto está muy mal repartido porque se encargaron los dueños del reparto de repartir bien mal la vaina. ¿Bien? ¿Y por qué lo repartieron mal? Por los privilegios de casta, chicos. Porque nunca hubo libre comercio, por ejemplo, sino monopolios, familia favorecida, venta de favores, manipulación del mercado, precisamente, dominio y control de la banca, de los segmentos financieros de la economía, que siempre se reservaron para la misma gente de la misma catadura moral de esta gente. O sea, esto es un círculo cerrado de poder donde ¿cuál es, no voy a decir el mérito, cuál es la astucia del chavismo? Que logró, chicos, meterse y desplazarlo y ser ellos ahora parte de la trama de la corrupción de Estado. Porque el capitalismo venezolano fue un capitalismo de Estado. Viene de la herencia gomecista catapultado por Pérez Jiménez para satisfacer tu necesidad de que esto se aclare siempre. Pérez Jiménez es uno de los creadores del Estado capitalista moderno en Venezuela, pero los adecos y los copellanos lo usufructuaron y se animó Carlos Andrés Pérez a también dar una cuota adicional de poderío enorme a ese Estado capitalista que escogió a sus prevalidos fundamentales, ¿te acuerdas de los 12 apóstoles y compañía? Y que ahora en el chavismo son también la misma gente. El Escotet, está bien que haya sido el pobre, era un mensajero del banco, que era Escotet. Era office boy de Orlando Castro. Luego fue corredor. Tenía muy buena fama como corredor, la bolsa especuladora. Bienvenido, señor Escotet, a la élite de las élites.
y al pater familia de todas las nuevas élites, porque es el principal rico del país según lo creó el chavismo. Pero ya va, pero es que las grandes familias, chicos, hicieron un pacto de muerte con los sepultureros de Venezuela, cuando cada uno de esos hijos predilectos de ellos los pusieron en el sistema, chicos, de los favores políticos para que ejercieran de vocero de esas grandes familias. Los bolichicos, chicos, no son hijos de María la que lava ni nada por el estilo. Bueno, algunos sorprenden, pero fíjate tú que hay algo importante que tú acabas de decir cuando hablas de ese estatismo capitalista o capitalismo estatal, ¿no? Capitalismo de Estado, lo llamamos por mucho tiempo, tú dices que lo inaugura Pérez Jiménez, quizá viene de antes, pero en fin. El punto es que para ilustrar esto y para hacer el hilo histórico que se necesita, porque a veces es verdad, la gente cree que no, esto lo tienen rabia a los ricos, esto lo que son unos envidiosos. Una explicación histórica básica. El contratista más importante, el proveedor más importante de esa empresa constructora perejimenista, es decir, de ese esfuerzo perejimenista por hacer obras públicas físicas de forma masiva, era el señor Eugenio Mendoza Goiticoa, que es el señor, cuando se dio cuenta en el año 57 que la deuda que le tenían no se la iban a pagar, el tipo dijo, a mí no me conviene el perejimenismo. Y el señor se anotó en la conjura y termina siendo uno de los candidatos a presidir la Junta de Gobierno. Cosa que él prefirió no hacer, porque él dijo, a mí me basta con estar en la Junta, porque yo lo que quiero son mis reales. En efecto, el señor formó parte de la Junta de Gobierno, cobró sus reales y renunció a la Junta de Gobierno. Y Daniel, ¿por qué estás nombrando tú a Eugenio Mendoza Goiticoa en este momento? ¿Por qué, Francesco? Puso a su secretario Blas Lamberti como parte de la Junta que quedó. A su secretario, claro, porque tampoco es que se iba a ir del todo. Ah. Pero no es el señor Eugenio Mendoza Goiticoa, el hermano mayor del señor Eduardo Mendoza Goiticoa, que es además el padre, Eduardo Mendoza Goiticoa, hermano menor, no es además una de... Abuelito de Leopoldito. Es abuelo de Leopoldo. Es decir, el hombre del que estamos hablando que se benefició del perejimenismo, se cambió para la Junta, se cobró, dio el vuelto y se fue, es el tío abuelo de Leopoldo López Mendoza. Entonces, cuando aquí sale Franceschi a decir que son los mismos carajos que están repartiéndose para allá, no, perejimenismo, sí, dale, cobra por allá. No, perejimenismo nacional, vente para acá, adecos otra vez. No, copellanos, y así. Y así llegaron. Así llegaron al día de hoy, Alberto. Párate, el cheque 90 millones de bolívares con el que se funda Primera Justicia. ¿Quién lo lleva? ¿De dónde venía? No digas 90 millones de bolívares porque eso no es verdad. Fueron $60,000, suena mejor. Ah, cierto. No sé por qué me dieron 90 millones de bolívares. ¿Por qué eran $60,000? Ya va. La cifra que haya sido. ¿Quién es la portadora de ese cheque y de dónde venía? La persona que le da, y esto es importante que lo hayas mencionado, porque no era el partido Primero Justicia, era la ONG Primero Justicia, porque los partidos olían feo de hacer del partido. Ay, no, Franceschi, ese es un hombre de partido, que viene de la izquierda. Estos muchachos, ellos tienen más bien una ONG que está promoviendo la justicia de paz en las zonas populares. Ellos se han despojado, ellos pudieran estar ganando millones, porque ellos son formados en Harvard. Y han montado una ONG y PDVSA les dio $60,000 a la ONG, $60,000 para que hicieran su labor de justicia de paz. ¿Quién les dio los $60,000? La mamá de uno de los directivos de la ONG. Otra vez, Antonieta Mendoza de López, madre de Leopoldo López, uno de los directivos de la ONG. ¿Y quién da la noticia que se murió Leopoldo en la cárcel? Un señor llamado Leopoldo Castillo. ¿Por qué?
Dicen que se lo dijo la propia Antonieta López. Mendoza López. A mí me intrigan esas cosas. A veces. No lo puedo confirmar ni negar, pero eso fue una cosa que se contó por ahí. Pero es interesante, Alberto, porque con esos $60,000, la ONG dejó de ser ONG y pasó a ser el Partido Primero Justicia. Y el programa que facilitaba la promoción de esas ideas, ¿dónde estaba Cito? Estaba en RCTV, pero fíjate tú que yo eso lo indagué y resulta ser que en realidad había una operación que no era precisamente de RCTV, sino de intereses que, bueno, que se pierden de vista para posicionar a los que estaban en proyecto en todos los canales, y estaban en todos los canales. ¿O es que acaso dónde estaba Leopoldo Martínez Nucete por la misma época? En Televen, haciendo el programa Constructores de un País. Ajá. ¿Y dónde estaban? Había otro que tenía un programa en otro canal que no recuerdo. Ellos estaban todos por ahí, estaban todos agazapados. Tenían cosas en la radio, los estaban financiando para que estuvieran allí haciéndose un perfil de que ellos no eran políticos, que ellos eran unos jóvenes interesados por el país. Y oye, sería muy bueno. Nos entenderán, Dani, algún día nos entenderán de que ese privilegio de casta, de la boliburguesía y de los bolichicos, viene de muy atrás, siguió bajo el chavismo y aspiran a ser los herederos del chavismo. Este es un tema de nuestra tragedia histórica. La élite venezolana es corrupta hasta los tuétanos. ¿Y tú sabes de quién aprendí yo alguna de estas cosas fundamentales? Para que no se crea que es toda la élite venezolana o toda. De el amigo Sala Romer. Que no les gustaba a la élite caraqueña. O por lo menos a esa élite recién vestida. Por ejemplo, al señor Cisnero no le gustaba Sala Romer. Y un agente de él, que mala leche que se murió, el tal Peñita. Peñita, chico, era el vocero de la destrucción de la candidatura de Sala Romer. ¿Para poner a quién? A Chávez, chico, que ya, digamos, circulaba en las mansiones del country club caraqueño como parte del decorado de aquella cena, pues, auspiciosa para su candidatura y para su futura presidencia. Pero ojo, que es interesante además aclarar algo, que a Sala Romer no le gustaba a esa gente y esa gente tampoco gustaba a Sala Romer. Era una cosa mutua. Por supuesto, si lo sé de primera mano. Era una cosa mutua que además de eso, desde mi punto de vista, yo que no soy caraqueño, pero le tengo un gran cariño a Caracas porque allí hice mi carrera y mis estudios. Pero es que hay un grave problema en Venezuela con el tema de la oligarquía, las aspiraciones a oligarquía. Eso no llega a oligarquía, esos son grupitos caraqueños con el resto del país. Y a pesar de Sala Romer ser un hombre que no era precisamente un pata en el suelo, el hecho de venir de Valencia era visto como una amenaza por esa clase caraqueña. Yo recuerdo lo que se decía. Ahora, déjame 2 minutos para echarte una anécdota que ay, te puede Dios mío. Ay, viene Franceschi, cuidado. Me invita a mí un grupo llamado el Grupo Santa Lucía, siendo el vocero político de la campaña en Sala Romer. Grupo Santa Lucía, que era dirigido por Alberto Quiroz Corradi. Alberto Quiroz Corradi. ¿Y quién es Alberto Quiroz Corradi? Alberto Quiroz Corradi. Presidente de Maravén, chico. Sí. Presidente Maravén. De Maravén no. De la antecesora internacional de Maravén. Él no fue Maravén. Ah, de la Shell. Él fue Shell. Él fue petrolero Shell. Importante. Shell, Maravén y el Press Club de Caracas, entonces. Y fue director del Nacional en un tiempo. Exactamente. Entonces ellos organizan esa vaina que era una vaina parecida a las reglas del Club Bilderberg. Después yo supe que esas reglas las tienen varios grupos a nivel mundial. Entonces el Bilderberg venezolano era el Press Club, era el Grupo Santa Lucía, y invitaron a Sala Romer y Sala Romer le sacó el cuerpo, para decirlo decentemente. Pero yo de asomado, de pepa asomada, me invitan y voy a la vaina. Y le digo a Sala, le participo. Mira, doctor Sala, me invitaron, ¿por qué vas a esa vaina? Me dice. Mira, Alberto, ahí no se cocina nada bueno, me dice.
Yo voy. Y fui, porque él tampoco era que me podía prohibir hacer cosas. A mí me pareció interesante codearme, como dice un político de provincia, codearme con estos oligarcas de Caracas, reunido en el Press Club. Y entonces, chicos, voy a Margarita, al Isla Bonita, allá en un hotel allá de primera, chico, y voy, carajo, me tenían pero entre algodones. Y tú sabes quién estaba invitado también, Rodríguez Araque. Yo sí me di cuenta que ¿cómo se llama? Los movimientos alrededor de Rodríguez Araque eran particularmente diligenciosos. A mí no puedo negarme que a mí me dieron derecho a hablar. Habían gente del alto mando militar, etcétera. Y entonces, bueno, Sala Romer, para echarme vaina sería, me puso unas tareas importantes, unas visitas a Barinas y a San Cristóbal en los días que coincidía con el evento. Y yo le digo, yo no puedo estar esos días, y me dice, ¿cómo se llama? El abuelito este es de la otra familia, Ricardo Zuluaga, creo que se llama, uno que era chiquito. Ricardo Zuluaga me dice, no te preocupes, nosotros te ayudamos a que vayas. Y me pusieron un avión, Citation, de la familia Zuluaga, para ir y venir, chicos, pero expreso, a Barinas y a San Cristóbal y volver a Isla Bonita, a la isla de Margarita. Y entonces yo fui y así pude cumplir con mis compromisos. Sala no se podía explicar porque yo pude cumplirle las dos vainas, la gira que me montó y el compromiso que yo tenía con mis oligarcas. Se está enterando ahora. Saludos, doctor Sala, que se está enterando ahora. Sí, en serio, es primera vez que cuento esta vaina. Entonces pasa ese evento, chicos, gana Chávez a vaina. Y adelantan de octubre para julio el siguiente grupo Santa Lucía. Te estoy hablando ya del año 1999. A los 6 meses, chicos, se instala. Y es en el Mare, creo, ahí en Puerto La Cruz. Y me invitan, chicos, ya era por dobles razones. Porque había ido al anterior y además era el parlanchín más conocido de la oposición venezolana en ese momento. Me vuelven a invitar y vuelvo a ir. Chicos, pero mi sorpresa es que los grandes invitados todos eran ministros del chavismo. Ministros, varios de ellos. Y sobre todo el alto mando militar, 2 o 3 del alto mando militar, pero carajo, solícitos. Y vengo yo, chicos, de desubicado será, y le he echado una insultada al gobierno, pero de marca mayor allí en la tribuna, y bueno, que incomodó. ¿Tú te acuerdas de un tal Santana? Elías Santana, claro. El ombudsman del Nacional. Chico. Queremos elegir. Ajá. Ese señor era... Escuela de vecinos. Ajá. Él era ¿cómo se llama? El organizador de la vaina ahí, de los debates, etcétera. Ese estaba, pero que estaba indignado, ¿entiendes? Con mi intervención. Bueno, chicos, y entonces en una de esas yo digo tantas cosas impropias contra el gobierno, según ellos, que me llama el Quiroz Corradi, famoso, me llama aparte y me dice, ¿pero qué es lo que te pasa a ti, chico? ¿Qué me pasa de qué, chico? Le digo yo, bueno, que has dicho esta puño de cosas, chico, mira, que eso es inadecuado, chico. Esta es la gente que por más que sea, bueno, yo no sé qué convicciones tendrás tú, pues esta vaina para mí es la misma mierda de toda la vida, ¿entiendes? Le dije 4 o 5 vainas más y me dijo, ¿pero qué es lo que tú buscas? Real, me dice el tipo. Coño, ¿qué vaina es esa, chico? Le digo yo. ¿Tú tienes respeto elemental por las cosas que uno puede decir o vas a atribuirme a ti vainas, vas a atribuirme vainas que son muy propias de tu gente? Un roce de palabras muy feo que tuve ahí con el tipo y le di un portazo a la reunión y me salgo, chico, indignado y me encuentro una reunioncita alrededor de una de las nuevas figuras. Peñita, chico, carajo, como 20 o 30 periodistas celebrando que había llegado Peñita. Y entonces los saludo, Peñita, ¿cómo está la vaina? Y me dice Peña, venga, acá. ¿Qué pasa? Oye, chico, reparte un poco, reparte. ¿Qué vaina es ese reparte, chico? Oye, tú no sabes el cuento, me dice Peña. Tú no sabes el cuento de aquel carajo que estaba en un teatro en África del Sur, y estaban los del segundo piso. Se miaban para abajo, chicos. Entonces, un negro que está abajo, de los negros que recibían la miada de los blancos del balcón, le dice,
Mire, amigo, reparte un poquito. Reparta. ¿Cuánto que quiero decirte? Coño, reparte, chico, coño. Está bien que nos insulte, pero coño, reparte un poquito, dice Peñita. Ese Peñita, que era un tipo muy simpático cuando quería hacerlo, bueno, después lo vi pues encumbrado en aquella alcaldía de Caracas y toda aquella vaina. Sobre todo, me acuerdo siempre de ese personaje siniestro de ese grupo Santa Lucía. El señor que te nombré ahorita, ¿cómo se llama? Pero Corrade. El Emilio Santana. ¿Quién es el Emilio Santana? ¿Tú no te acuerdas de Emilio Santana? ¿Emilio era que se llamaba? No, Elías. Elías Santana. Elías Santana. ¿Tú no te acuerdas de Elías Santana? Una gran movilización que hay, que termina muriendo en la Carlota y que con un supuesto golpe que iba a haber, la amiga de Napoleón, ¿cómo se llama? La señora de Napoleón se da cuenta de eso, porque ese día que se venía una vaina en la Carlota y en una colosal movilización que se impone que vaya por la avenida Urdaneta, había que doblar en la esquina de la Pelota 2-3 cuadras antes. ¿Y quién era el que organizaba el desvío de la movilización? Elías Santana, yo estaba allí. Elías Santana. Eso fue después del 11 de abril. Exactamente. Entonces, mis amigos... Que allí donde no se desviaba, por cierto, ahí donde no se desviaba, estaban puestos los famosos círculos bolivarianos, escupiendo y lanzándole escupitajos y cuanto insulto había a los que pasábamos por ahí, porque a mí me tocó. Muy bien. Eso es para que se sepa que la política no está hecha solamente. Elías Santana fue candidato a la alcaldía de Baruta en las pasadas elecciones falsarias y prostibularias. Ahí te lo dejo. Muy bien. Entonces, chicos, esto como que tiene nombres que se repiten, grupos de presión que se revitalizan, personajes, plata que se recibe en bolsillos convenientes. Así es. A mí no me van a contar vaina de este chico. Esa historia la viví yo y la sufrí porque me hicieron así. Y yo esa vaina no se las perdono, porque así tuviera yo razón, que la tenía, me borraron todos esos carajetes de los grandes medios de comunicación. Pero Alberto, discúlpame, yo te voy a ser sincero, yo creo que tú no perdiste con que te borraran, todo lo contrario. Pero no hubiera estado mal que me hubiera mantenido un poquito. No, Alberto, ¿tú de verdad quisieras deberle algo a esa gente a estas alturas? Yo creo que no. La verdad que no, esa es la principal. Entonces, ese es mi principal capital político. Bueno, no le debo nada a nadie. Bueno, el hecho de que que por cierto, no se pierdan el confesionario de hoy con Alberto Franceschi, que echó un cuento muy bueno sobre el financiamiento de su campaña, exclusivo para suscriptores para nuestros suscriptores patroneros full. No se lo pierdan porque está muy bueno, aunque en realidad lo que ha confesado hoy, bueno, pues, está más o menos a la par. Con respecto a la cosa del Grupo Santa Lucía. Pero yo recuerdo, Alberto, es que esto lo tengo que contar. Yo recuerdo que se hizo un foro que lo organizó el Centro de Estudiantes de la Escuela de Estudios Internacionales de la UCB en el año 99, en la campaña a la constituyente. Yo fui ahí. Y en ese entonces, claro, estabas allí, te robaste el show, valga decir además, porque se hizo ese foro allí en la UCB. Eso se hizo en el piso 7 del edificio de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Era una cosa con entrada, porque era una sala limitada. Y recuerdo que no había, o sea, parece que los constituyentes, porque ya los habían electo, ¿no? Los constituyentes de la oposición, los únicos que aceptaron ir a la UCB fueron Alberto Franceschi y Bruber Carías. Franceschi porque no tenía en realidad miedo de presentarse allí, y Bruber Carías porque estaba en su patio, porque la UCB para él no era problema. Claudio no quiso ir porque cuando se instaló la constituyente en el 99 en el aula magna, a Claudio lo corretearon. Saliendo del aula magna lo corretearon, y tuvo que pegar una carrera porque se lo iban a caer a golpe. A Vilavivas no, ya no se asomaba por esas cosas. Y Olavarría creo que estaba ese día en otro foro, porque yo recuerdo que había otra cosa ese día y él no podía ir. Pero yo recuerdo que los que estaban del chavismo eran Vladimir Villegas, que hoy dice ser opositor, Tarek William Saab, que hoy dice ser fiscal. Estaba Vielma Mora, que era otro de los que se decía que era un hombre muy honesto y bueno, que no se iba a prestar para esas cosas. No era de los peores, yo recuerdo. Que no era de los peores, se decía.
Creo que eran esos tres. Y estaba Alberto Franceschi allí. Yo recuerdo que la intervención de Alberto Franceschi, tengo que recordar, y la intervención de Bruer Carías, pero sobre todo, debo decir, la de Bruer Carías. La intervención de Bruer Carías respondiendo a las preguntas de los estudiantes fue una verdadera cátedra. Que yo veía la desesperación mayúscula que sentía Tarek William con las preguntas, porque él, siendo abogado, un abogado bastante mediocre, era incapaz de rebatir la lógica constitucional de Bruer Carías. Era profesor de eso. Que hacía unas explicaciones tan diáfanas que eso reventaba en aplausos en la Escuela de Sociología de la UCB. Y yo, con estos ojos y estos oídos, recuerdo cómo en determinado momento, una intervención de Franceschi, la gente, cuando Franceschi le dio respuesta a una pregunta que le había respondido Tarek William también, y el que responde por la oposición es Franceschi, yo recuerdo cómo revienta en aplausos la sala, y para mi gran sorpresa la gente empieza a gritar Franceschi, Franceschi. Yo dije, pero esto es el acabose. Mi pregunta es, Alberto, ¿por qué no se logró en ese momento constituir a tu alrededor? Yo sé lo que me vas a decir, lo que me vas a contar, pero tú has sopesado todo lo que privó para que no se nucleara por lo menos alrededor tuyo, alrededor de Olavarría, fundamentalmente, ¿no? Que eran los más políticos, los más claros en el asunto. Oye, una cosa que se convirtiera en algo distinto a esa asquerosidad de posesión falsaria y prostibularia. ¿Por qué no se logró? ¿Qué lecciones podemos sacar de eso? No, que era un proceso que apenas empezaba. La ilusión y la estafa Chávez estaba en plena marcha. La constituyente vino a santificar aquello. La coalición mediática impresionantemente poderosa, encabezada por El Nacional, el periódico de la política venezolana, y la neutralidad o acompañamiento del propio diario El Universal y de la cadena Capril y 2001, etcétera, más Globovisión, más Venevisión, que era el eje de la información en Venezuela, Radio Caracas, una nalga en una silla y la otra nalga en la otra, determinaron que el país entero generó un consenso alrededor de esa pestilente constituyente, que es, escucha, Daniel, esa era una estafa a la constituyente y sin embargo se consagró como válida, como legítima, porque la estafa del KIP y la constitución de 127 de los 131 constituyentes se consideró que eso podía representar el país. Dios mío, cuando la constituyente había sido electa por menos de la mitad de los votos, y de esa mitad, chicos, prácticamente el 40 y pico por ciento eran votos de la llamada oposición. O sea, era una constituyente ilegítima y sin embargo, y allí se fragó todo. ¿Y de dónde venía todo? Y no había consagrado la Corte Suprema de la señora Sosa Gómez, que era una salida extraconstitucional, lo de la convocatoria de esa constituyente. No constituía Venevisión y la naciente Globovisión. ¿Ya había nacido Globovisión para ese entonces? Claro, pero ven acá, o sea que la conjura estaba en marcha y se llevó por el medio inclusive a los más votados, porque tú eras uno de los más votados, Claudio Fermín fue uno de los más votados, Bruer Carías fue uno de los más votados, Olavarría fue uno de los más votados. Sí es. O sea, la planadora se los llevó. Sí. Escúchame, Daniel, a mí me ocurrió, y Napoleón te puede dar fe de eso, nuestro amigo Napoleón, que él me invitaba y a veces teníamos problemas para que pudiera ir porque estaba en otros dos programas en la mañana. Entonces, a veces ocurría que yo estaba en un programa de opinión en directo en uno y estaba en otro invitado, ¿cómo se llama? En grabaciones, y en diferido en otro. Es decir, era la figurilla estelar de la oposición en ese momento. Pero diciendo que es lo importante, en contra de toda esta bosta, Dani, en contra de todas esas complicidades, en contra de toda esta estafa del chavismo. Pero es que el chavismo ya habría reunido, chico, los consensos de la élite que te condenaban al ostracismo. Eso, yo siempre repito la anécdota y carajo, tendré que morirme para no seguirla repitiendo. La que te conté de Nogueroles,
que voy al Banco Caracas a solicitarle, digamos, ayuda financiera, así como lo están escuchando, para la tesis de una nueva agrupación política que superara a Deico Pey para presentarse en las parlamentarias que iban a hacer. Y el señor Nogueroles sale y me dice: amigo Franceschi, ¿cómo se llama? Gallego. Amigo Franceschi, mire, voy a ser muy franco. Nosotros admiramos, usted tiene bolas, ¿eh? Caramba, ¿qué bolas tiene usted? Le admiramos mucho, pero nosotros estamos cagados, eso es la verdad. Estamos muy asustados. Mire, Franceschi, no se puede, no podemos ayudarle. No, Veroles. Claro, ¿y cómo me van a ayudar a mí si ya estaban en el fondo por Leopoldito y por Primero Justicia? Es decir, y por que todo lo que vino después. Lo que quiso esa élite, y con esto cerramos porque quisiera tenerlo como una lección de lo que hemos visto todos estos años. O sea, esa élite se negó a confrontar, esa élite siempre quiso acomodarse con el chavismo. Así es, así es. Entonces, y creo... ajá. De aquellos polos ven estos lodos, al revés, no sé cómo es nunca ese refrán. Bueno. Esto viene de allá y antes de allá. Pero escucha, Daniel, si el drama de Venezuela fue el gobierno Caldera también, cuando se provocaron los grandes alineamientos. La izquierda, aquella insurrecta guerrillera, no fue cooptada ya con la pacificación de Caldera y no es ratificada con la nueva pacificación del Caldera II, que perdona a los militares alzados, chicos, y perdona a Chávez. Y los socialcristianos, que después que uno entiende que era una variante del socialismo y de la izquierda, ¿bien? Esa izquierda socialcristiana y teología de liberación y toda esa vaina, no viene a ser, digamos, la nueva duplicidad de esa élite, la nueva complacencia y alcahuetería de esa misma élite, que funcionó, chicos, cada vez más a favor de este porvenir para Venezuela, porque esto viene de allá atrás, chicos, del perdón de Caldera a la guerrilla y del perdón de toda la izquierda convertida en chiripas, mis queridas chiriperas de Caldera, chicos, y los puso a gobernar, chicos. Esto viene de lejos, Dios mío. Yo creo, Alberto, que si una lección se puede sacar de todo esto es entender que el chavismo se convirtió en el gran secuestrador de Venezuela gracias, por un lado, a una gran traición militar, a una inmensa irresponsabilidad ciudadana que aportó sus votos y a una inenarrable complicidad de las élites que decidieron acomodarse y darle el amolador, en algunos casos, darle el amolador al verdugo para que les cortara la cabeza después. Porque al final, si vemos las cosas, esto terminó siendo una gran desgracia, pero quedará... Ahora es que queda, Alberto, cosas que analizar y lecciones que sacar de todo esto. Gracias por esta conversación. Hasta pronto, Dani. La única opción es la perspectiva liberal que deberá surgir de que los venezolanos decidan alzarse contra este régimen y escoger mejor la nueva élite política del país que pueda de verdad hacernos iguales ante la ley. Y no más acomodos, Alberto. No más acomodaticios. Así es. O sea, basta de acomodadera. Lo que Venezuela necesita una ruptura real. Aunque en esa ruptura se caigan algunas cabezas y cabecitas bien peinadas de esas élites cómplices y traidoras. Eso es lo que yo creo, y lo digo sin ánimo de comprometerte en que pienses igual que yo, pero me parece que... ¿Es igual que tú? Bueno, me parece que por ahí entonces va la cosa y ojalá en algún momento lo veamos. Gracias, Alberto Franceschi, por esta conversación. Gracias a ustedes, amigos, por habernos acompañado. Recuerden que estamos de lunes a viernes a las 8 de la noche, un nuevo estreno, una nueva emisión aquí en mi canal YouTube y, por supuesto, gracias a quienes nos han apoyado a través de Patreon, patreon.com/delaraf. Patreon.com/delaraf, tu apoyo me ayuda a seguir. Gracias a todos por haber estado esta noche. Nosotros regresamos mañana. Chávez, que fue el que destruyó esta barbaridad y al que permitieron las élites que la destruyera, y la irresponsabilidad ciudadana y la traición militar, ese no vuelve. Yo sí vuelvo mañana.
¿Quieres enviar algo desde los Estados Unidos a Venezuela? Tuplata.com.be es la mejor opción. En tuplata.com.be además te asisten con tus compras y si lo necesitas, incluso las hacen por ti. No busques más couriers de dudosa procedencia, envía rápido y seguro, en avión o en barco, nos ajustamos a tu presupuesto. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el mejor tiempo.